Listo, continuamos. Continuamos. Wow, entonces, espérate. Aquí nos habíamos No quedado, sabemos ¿ya? qué hay. Los músculos elevadores, eh, todos ellos están inervados por el vago excepto el estilofaringio. A la misma vez, todos elevan la faringe, pero el palatofaringio, perdón, no solamente eleva la faringe, sino también se encarga de cerrar el istmo de las fauces, ¿sí? Acuérdate que el istmo de las fauces se comunica la bucofaringe con la boca, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los tres elevadores. Acá el salpingo faringio. ¿Por qué se llama salpingo faringio? Porque va de la faringe a la trompa de Eustaquio. Esta es la trompa de Eustaquio. Luego tenemos el palato faringio y finalmente el estilo faringio. ¿Sí? Los tres músculos elevadores de la faringe. Bueno, esto es importantísimo, ¿ya? Y la faringe presenta tres porciones, como les leo. Una porción superior, una porción Orofaringe, media y una porción inferior. La porción orofaringe, superior nasofaringe, la veo acá en un diagrama, nasofaringe, y orofaringe para darle a aceptar a... y bocofaringe. Ya. Entonces, todo el verde es la faringe, ¿sí? Todo el verde es la faringe. Nasofaringe, Entonces, la orofaringe y faringe presenta laringofaringe. tres porciones. Una primera porción, La ¿sí? nasofaringe, O porción superior, que se denomina nasofaringe, va a nasofaringe, comunicar la faringe con las cavidades nasales, cavidades nasales. ¿sí? La La pregunta orofaringe es, con la boca límites de y la la nasofaringe laringofaringe va con la desde la laringe. base del cráneo hasta una línea proyectada que pasa por el paladar duro, Duro. ¿sí? Esa es la nasofaringe. Luego tenemos la orofaringe o bucofaringe, ¿sí? La cual está conectada o comunicada con la cavidad oral, ¿sí? ¿Cuáles son sus límites? Va desde una línea imaginaria que pasa por el paladar duro. ¿Hasta dónde? Una línea imaginaria que pasa por el yoides, ¿sí? Esa es la orofaringe. Y finalmente la laringofaringe, ¿sí? La laringofaringe, que va desde línea imaginaria que pasa por el yoides hasta el borde inferior del cartílago cricoides, ¿sí? Estos límites te los tienes que aprender sí o sí. Acuérdate que la nasofaringe se comunica con la cavidad nasal a través de estos dos huequitos que veo acá, mira. ¿Cómo se llaman? Juanas. La orofaringe se comunica con la cavidad oral a través de ¿quién? Del istmo de las fauces. ¿Ok? Nuevamente acá, pues tenemos la nasofaringe, la rinofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Es importante saber que la faringe va a presentar aberturas, los cuales ya te he mencionado. Lo van a comunicar con la parte anterior, ¿sí? Entonces, acá tengo el primer orificio, en la cual la nasofaringe entra en contacto con las fosas nasales, ¿sí? ¿Es a través de quiénes? Juanas. Acá tengo otro orificio, a partir del cual se comunica la bucofaringe con la cavidad oral. ¿A través de quién? Del istmo de las fauces o istmo orofaringe. Y finalmente, este orificio, ¿sí? Que lo va a comunicar la laringofaringe con la laringe. Este orificio se llama el introito o entrada de la laringe. Entonces, no te olvides, la faringe tiene tres aberturas y son anteriores y sirven para comunicarlos con la nasofaringe a través de las cuanas, con la bucofaringe a través del istmo de las fauces y con la laringe a través del introito laríngeo. Sigamos. Entonces, acá nosotros vamos a tener un esquema donde vamos a encontrar aquí la faringe, ¿ok? Acuérdate que la faringe era un semicono donde está cerrado atrás, pero abierto adelante, ¿sí? Aquí va a estar la boca y por lo tanto ese orificio que comunicaba la boca con la faringe, ¿cómo se llamaba? Istmo de las fauces, ¿verdad?
Listo. Entonces, una vez que ya tengo esto, yo acá tengo la faringe y detrás de la faringe vamos a encontrar aquí, vamos a ver las vértebras, ¿sí? Y delante de las vértebras ahí encontramos los músculos prevertebrales, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. El cuello, porque esto está en el cuello, ¿sí? El cuello va a presentar dos fascias, una fascia superficial y una fascia profunda, ¿ok? Una fascia superficial y una fascia profunda. Desde la faringe hacia la fascia profunda se proyectan unas fibras, los tabiques sagitales de Charpy, y van a formar un espacio detrás de la faringe, el espacio retrofaringe, que se encuentra detrás de la faringe, pero delante de los músculos prevertebrales. En cambio, lateral a la faringe, ¿sí? Acá es un corte que le hemos hecho al maxilar inferior. Acuérdate que encima del maxilar inferior encontrábamos al macetero. Entonces, entre la fascia cervical superficial, ¿sí? Y entre la faringe vamos a encontrar los espacios laterofaringeos. Este espacio laterofaringeo, ¿ok? Va a estar atravesado por esta estructura que se llama ramillete de Riolano. Este ramillete de Riolano va a dividir al espacio laterofaringeo en espacio preestiloideo y retroestiloideo. La pregunta es, ¿quién forma el ramillete de Riolano? El ramillete de Riolano lo va a formar el estilo faríngeo, el estilo gloso y el estilo yoideo. Y también ligamentos del estilo yoideo y el estilo maxilar. Doctor, ¿y el vientre posterior del digástrico forma parte del ramillete riolano? No. El ramillete de Riolano más el vientre posterior del digástrico forman en conjunto el diafragma estiloideo. ¿Ya? El diafragma estiloideo. Una vez que ya terminamos la faringe, ahora sí, vamos a hablar del esófago. El esófago es más facilito. El esófago pues, es un conducto músculo membranoso, ¿sí? Que mide aproximadamente 25 centímetros y tiene 4 porciones. Una porción que está a la altura del cuello, la porción cervical, que son 5 centímetros, una porción a nivel de tórax, que son de 16 a 20 centímetros, la porción más larga, la porción torácica, luego la porción que atraviesa el músculo diafragma, la porción diafragmática. ¿Cuánto mide un diafragma? Pues 1 a 2 centímetros, por eso tiene 1 a 2 centímetros también. Y finalmente la porción abdominal, que una vez que pasa el diafragma, hay unas 3, 4 centímetros de la porción abdominal que es esófago y luego se continúa con el estómago. ¿Cuáles son los límites del esófago? Bueno, donde quedó pues la faringe, ¿verdad? ¿Y dónde quedó la faringe? En el cricoides, ¿verdad? O también podemos ir a una proyección de la C6. O también podemos decir borde inferior del músculo cricofaringeo. Ese es su límite superior. ¿Y el límite inferior cuál es? Es el orificio que lo conecta con el estómago, pues, ¿sí? Y ese orificio se llama cardias. ¿Y a qué altura se encuentra ese cardias? A nivel del T11. ¿Estamos? Bueno, como cualquier capa del tubo digestivo, ya sabes que presenta 4 capas histológicas. La primera, la mucosa, la submucosa, la muscular y finalmente la serosa. A la misma vez, conforme va bajando el esófago, este esófago lo primero que tiene que hacer cuando va bajando, mira, este es faringe, después de faringe ya continúa esófago, y cuando baja el esófago, mira, está bajando, choca contra la cara posterior, debajo de la tiroides, ¿quién se encuentra? El cartílago cricoides, ¿verdad? Entonces, choca contra el cricoides y el cricoides al chocarlo lo estrecha. Entonces tenemos el primer estrechamiento, el estrechamiento cricoideo. Sigue bajando el esófago, ¿sí? Sigue bajando el esófago. Y cuando llega a esta altura, ¿qué va a pasar? El bronquio izquierdo, ¿ya? Junto
con el callado de la aorta, ¿ya? Junto con el callado de la aorta, lo comprimen al esófago y forman el estrecho aortobronquial. Estrecho, baja el esófago, sigue bajando, y cuando penetra el diafragma, lo estrecha también, el estrechamiento diafragmático. Entonces, ¿cuántos estrechamientos tiene el esófago? Tres: el estrechamiento cricoideo, el aortobronquial y el diafragmático. ¿Dónde o a qué nivel se encuentran estos estrechamientos? El estrechamiento cricoideo se encuentra a este nivel, a nivel de C6. El estrechamiento aortobronquial se encuentra a nivel de la torácica 4 y el estrechamiento diafragmático a nivel de la torácica 10. El esófago va a presentar un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, ¿sí? Realmente el esfínter esofágico superior no es un verdadero esfínter, ¿ya? Eh, pero este suerte de esfínter está formado por las fibras musculares del músculo cricofaringio y del músculo constrictor inferior, el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Ambos fibras musculares forman el denominado esfínter esofágico superior, pero que realmente no es un esfínter, ¿ya? Es una conglomeración de las fibras musculares del cricofaringio con el músculo constrictor inferior. Entonces acá tenemos el músculo constrictor inferior junto con el músculo cricofaringio, ¿ya? Y los dos van a formar el denominado esfínter esofágico superior. En cambio, el esfínter esofágico inferior sí es un esfínter, ¿ya? Sí es un esfínter. Y este esfínter, ¿ya? Está formado por, uno, el propio esfínter fisiológico esofágico inferior, por los pilares del diafragma y por un ligamento, el freno esofágico, ¿sí? Los tres forman el esfínter esofágico inferior, no te vayas a olvidar. Este esfínter esofágico inferior es importante porque evita que el alimento se regrese del estómago al esófago, ¿sí? Por eso es una barrera antirreflujo. Esto es lo que veo, mira. Entonces, este esfínter esofágico inferior, ¿ya? Está formado por, estos son el diafragma, ¿sí? Y acá veo los pilares, el pilar derecho y el pilar izquierdo, que forman la denominada nudo de corbata, ¿sí? Forman el nudo de corbata los dos pilares, ¿ya? Y lo envuelven al esófago. A la misma vez voy a encontrar un ligamento, el ligamento freno esofágico, y voy a encontrar un engrosamiento de la pared muscular del mismo esófago, y ese es el esfínter esofágico inferior. Y los tres forman la barrera antirreflujo o el esfínter esofágico inferior. Entonces, este esfínter esofágico inferior lo que va a permitir es hacer que el contenido gástrico, que está formado por jugo gástrico, que es muy ácido, no se vaya hacia el esófago, ¿sí? Pero en algunas ocasiones este esfínter esofágico inferior deja de hacer su función y el alimento se empieza a regresar, o el contenido del estómago se empieza a regresar, y el esófago pues no está preparado para recibir tanta acidez, y este esófago pues prácticamente es irritado por el contenido gástrico, y por lo tanto pues amaneces o empiezas a tener una especie de nudo en lo que llamamos la boca del estómago, y ese nudo es por irritación o inflamación del esófago, por el reflujo que se produce. Bueno, ¿cuáles son las relaciones del esófago? Va a tener relaciones a nivel cervical, torácica, en cada una de las porciones. A nivel cervical, o sea, a nivel del cuello, ¿con quién se relaciona adelante? Con la tráquea, con el labio recurrente del vago, con el tronco brachiocefálico derecho. Y atrás, ¿con quién se relaciona? Con el espacio retroesofágico, con la columna vertebral, con el paquete vasculonervioso del cuello y con la cúpula del pulmón, el
Acuérdate que la cúpula del pulmón es la porción más puntiaguda del pulmón. A nivel torácico, ¿sí? Anteriormente, ¿con quién se relaciona? Con la tráquea. A la derecha, con los pulmones, con la vena ácigo, la vena cava, con el vago derecho. A la izquierda, con la vena subclaviana izquierda, con la vena carótida izquierda, con la yugular interna, con la aorta descendente, perdón, por el callado aórtico. También el conducto torácico y su respectivo nervio vago. A nivel abdominal, acuérdate que los vagos van bajando por derecha e izquierda a nivel del cuello, pero cuando llegan al estómago, cuando llegan al abdomen, el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior. ¿Ya? Entonces, pasando el diafragma ya no tengo vago derecho y vago izquierdo, sino pasando el diafragma voy a encontrar vago anterior y vago posterior. ¿Cómo está irrigado el esófago? Conforme va bajando el esófago, va recibiendo diferentes arterias tributarias. Por ejemplo, a nivel del cuello recibe las esofágicas superiores, que son ramas de la arteria tiroidea inferior. A nivel del tórax, conforme va bajando, va recibiendo ramitos de las arterias bronquiales, de las propias esofágicas medias que vienen directamente de la aorta, ¿sí? Y reciben también ramillas de las arterias intercostales. Y a nivel del abdomen, está irrigado a través de las arterias esofágicas inferiores, que son ramas de las diafragmáticas inferiores o epigástrica inferior. El drenaje venoso, a nivel del cuello, drenan en las venas tiroideas inferiores, a nivel del tórax, drenan en el sistema de los ácigos, las venas bronquiales y las venas diafragmáticas superiores, y en el abdomen van a drenar a través de las venas esofágicas inferiores. Importante hallazgo. Acá nosotros tenemos la vena porta. ¿Sí? La vena porta es la vena que va a llevar la sangre hacia el hígado para que se pueda metabolizar las diferentes sustancias que nosotros hemos absorbido a nivel intestinal. Pero ¿qué pasa? Esta vena porta también recibe a las venas esofágicas inferiores, y cuando este hígado se vuelve fibrótico, o cirrótico, por ejemplo en los pacientes alcohólicos, lo que va a suceder es que se va a formar un tejido fibroso en el hígado, entonces la sangre ya no puede entrar al hígado, se regresa por las venas esofágicas inferiores. Estas venas se dilatan y forman las varices esofágicas, y acá se ve en una endoscopía cómo las venas esofágicas inferiores se han dilatado. Estas varices se dilatan tanto que se van desgarrando y va sangrando. Los linfáticos del esófago son linfáticos superiores, medios e inferiores. Los superiores van a estar drenando en los cervicales laterales de la cadena yugular, los medios a nivel del grupo ganglionar mediastínico posterior y tráqueos bronquiales, y los inferiores a través de los linfonodos gástricos superiores, ¿sí? Y de ahí parten hacia los celíacos. La inervación, que ya hemos dicho, ¿no? Tiene una inervación propia, que es el de mientérico y el plexo de Meissner, el mientérico de Auerbach y de Meissner o su mucosa. Y la inervación motora, aparte, está dada por el décimo par penal, que es el vago. Bueno, ya sabemos que la cavidad abdominopélvica se divide en 9 cuadrantes, las cuales estas líneas van a estar, las verticales van a pasar por la mitad de la clavícula, y las horizontales, la primera horizontal pasa por debajo de las costillas, se llama base costal, y la otra va a pasar de espina ilíaca a espina ilíaca, la línea interespinosa, la cual divide en epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. Aquí hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, flanco izquierdo, flanco derecho, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha. Y es ahí donde vamos a encontrar al estómago. El estómago es un órgano muscular hueco, es el lugar donde se almacenan momentáneamente los alimentos. Tiene, como vemos acá, una forma de J, tiene una capacidad de aproximadamente 1,5 litros, y este estómago presenta porciones. Primero tiene un orificio de entrada que se denomina cardias.
y va a presentar un orificio de salida que se denomina píloro. Presenta una curvatura mayor, que es esta, y presenta una curvatura menor, que es la de aquí, ¿sí? A la misma vez presenta esta elevación que se llama fundus, esta porción, la más grande, que es el cuerpo, y entre el píloro y entre el cuerpo se forma este espacio, el antro pilórico, ¿sí? Es importante que sepan que el fundus es una cámara de gas. Es más, cuando tomamos una radiografía y pasamos una sustancia de contraste, se puede ver claramente el estómago, pero vemos acá una burbuja de aire. Ese es el fundus. El fundus está formado por gas. El cuerpo, que es la porción más grande, y finalmente el antro pilórico. ¿Por qué debemos saber el antro pilórico? Porque es el lugar donde se forman los carcinomas gástricos, ¿ya? Este carcinoma gástrico empieza a proliferar, ¿sí? Prolifera con el tiempo y finalmente estrecha el paso de los alimentos. Es por eso un paciente con carcinoma gástrico con el tiempo de evolución, el paciente todo lo que come lo vomita. ¿Por qué? Por estrechamiento del canal pilórico, porque invade el carcinoma ese antro pilórico. Bueno, las capas histológicas lo mismo es siempre, ¿sí? Aquí lo que debo saber es de que el orificio de entrada, ¿cómo se llamaba? Cardia, ¿verdad? Y el orificio de salida del estómago, ¿cómo se llama? Píloro. El píloro forma el esfínter esofágico inferior del estómago, o llamado también esfínter pilórico, ¿ya? ¿Sí? Este esfínter de acá es el esfínter pilórico, y este esfínter pilórico es el que evita que se regrese los alimentos desde el duodeno hacia el estómago. Es un verdadero esfínter. Y entonces, acá vamos a ver que toda la cavidad abdominal está tapizado o revestido por peritoneo, el cual el peritoneo tiene dos hojas, una hoja hacia la pared, la hoja parietal, que es todo lo de rojo que estoy señalando acá, todo lo de rojo, ¿sí? El peritoneo parietal, y vamos a encontrar unas prolongaciones de peritoneo que van a envolver a cada órgano visceral, y ese es el peritoneo visceral, ¿ok? Entonces tenemos el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. A la misma vez, toda esta cavidad peritoneal, que está revestido por peritoneo, lo vamos a dividir en cavidad peritoneal anterior, ¿sí? Cavidad peritoneal anterior y cavidad peritoneal posterior, ¿ya? El límite es el estómago. Acá está el estómago, ¿está bien? Entonces, todo lo que esté por delante del estómago, esta es la cavidad peritoneal anterior, y lo que está detrás del estómago, este pequeño espacio, es la cavidad peritoneal posterior. Si lo quiero ver en un corte, ¿sí? Acá tenemos un corte donde veo, este es el estómago, ¿sí? Y detrás del estómago que tengo, la cavidad peritoneal posterior. Acá, nuevamente, en un corte transverso, vamos a encontrar aquí el estómago, ¿sí? Detrás del estómago, ahí voy a encontrar la cavidad peritoneal posterior, llamada también transcavidad de los epiplones, no te olvides. El peritoneo va a presentar prolongaciones, el peritoneo, ¿sí? Va a haber prolongaciones que une un órgano visceral con otro órgano. Esta prolongación que une órgano a órgano se llama aumento, o llamado también epiplón. ¿Cuál es la característica del epiplón o el aumento? Que no solamente une órgano con órgano, sino tiene un contenido de arteria y vena, ¿sí? El meso es una prolongación de peritoneo, pero que une la víscera o el órgano contra la pared abdominal, ¿sí? Y también contiene una arteria y una vena, y nervios también. Y finalmente tenemos los ligamentos, que también son prolongaciones peritoneales, que pueden unir órgano con pared abdominal o órgano con órgano.
Pero usted dijo que órgano con órgano era aumento y órgano con pared abdominal, eso era meso. No, no, sí, es aumento y meso. La diferencia es de que ambas, tanto el aumento como meso, tiene arteria y vena. En cambio, los ligamentos no tienen arteria y vena, es tejido fibroso puro. ¿Ok? Esa es la diferencia. Acá tenemos las definiciones para que lo pueda leer. Y entonces vamos a encontrar algunas. Por ejemplo, mira, en primer lugar, este es el estómago, ¿te acuerdas? Todo lo que está delante del estómago, ¿cómo se llamaba? Cavidad peritoneal anterior. Y lo que está detrás del estómago, cavidad peritoneal posterior, o llamado también transcavidad de los epiplones. Transcavidad de los epiplones. ¿Ya? Entonces, voy a tener aquí el estómago, ¿verdad? Y acá tengo el hígado arriba. ¿Cómo se llamaba la estructura o prolongación peritoneal que unía órgano con órgano? Aumento, llamado también epiplón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a llamar este epiplón que va desde el estómago hacia el hígado? Se llama epiplón gastrohepático. Gastrohepático. Luego acá tengo nuevamente el estómago y este es el colon transverso. ¿Cómo se llama el epiplón que une el estómago con el colon transverso? El epiplón gastrocólico. Gastrocólico. Este epiplón, la característica de este epiplón, que este epiplón va muy abajo y luego se regresa para insertarse en el colon transverso. Este epiplón tiene un nombre espacial, se llama el delantal de los epiplones. ¿Ya? Luego te decía, hay un peritoneo que une el órgano, en este caso el intestino delgado, contra la pared abdominal. ¿Cómo se llama el órgano peritoneal que une intestino delgado con la pared abdominal? Mesenterio. ¿Y cómo se llama el meso que une el colon transverso con la pared abdominal? Mesocolon. Mesocolon. ¿Ya? Pero como lo une con el colon transverso, es mesocolon transverso. ¿Ya? Y acá, una parte del colon también es el colon sigmoides, y el que une el colon sigmoides con la pared abdominal posterior es el mesocolon sigmoide. ¿Estamos bien? Y entonces, vamos acá. Este es el estómago. Esta es la curvatura menor. Esta es la curvatura mayor. ¿Ok? Aquí está el páncreas. Aquí está el vaso. Aquí está el hígado. Aquí está el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Entonces, empezamos. Mira acá. ¿Cómo se llama ese repliegue peritoneal que une curvatura menor del estómago con el hígado? Esto se llama epiplón gastrohepático, que era el de acá. Gastrohepático. Pero acá lo veo mejor, ¿sí? Entonces, une el epiplón gastrohepático, o llamado también epiplón menor, une la curvatura menor del estómago con el hígado. Luego tengo aquel epiplón que une la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. ¿Cómo se llama este epiplón? Gastrocólico. Gastrocólico. Pero, o llamado también epiplón mayor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como te había mencionado, este epiplón baja muy inferior y luego sube. Y forma una especie de delantal. ¿Cómo se llama eso? Delantal de los epiplones. ¿Ok? ¿Qué es esto? Acá tenía el estómago, acá tengo el colon transverso, y venía pues este epiplón, el gastrocólico, que se iba hacia abajo y luego subía, y forma el delantal de los epiplones. Otra cosa importante, te había mencionado que los epiplones se caracterizan porque contienen arteria y vena, ¿verdad? ¿Cómo se llama la arteria que pasa o que está dentro del epiplón gastrohepático? La arteria gástrica izquierda y la gástrica derecha.
¿Cómo se llama? ¿Sí? La arteria que pasa por dentro del epiplón gastrocólico son las arterias gastroepiploicas, tanto derecha como izquierda. ¿Sí? Y acá también tengo otro epiplón que une el estómago, la curvatura mayor del estómago, con el vaso, el gastroesplénico, que adentro encontramos la arteria esplénica. El epiplón mayor, perdón, el epiplón menor o gastrohepático está reforzado por dos ligamentos, el gastrohepático y el gastroduodenal. ¿Sí? El gastrohepático, que es este, y el gastroduodenal, ¿ya? Que está para abajo. Entonces, nuevamente para repasar, epiplón menor, epiplón mayor o gastrocólico que forma el delantal de los epiplones. Como te mencionaba, este es el estómago. Lo que hemos hecho es cortar el delantal de los epiplones y levantar el estómago. ¿Y qué encontraba detrás del estómago? La transcavidad de los epiplones. Acá veo cómo es el intestino grueso y el epiplón mayor o gastrocólico. Veo cómo terminan sus inserciones acá, ¿sí? En el colon transverso. Ahora, nuevamente, ¿cómo se llamaba la cavidad peritoneal que está detrás del estómago? Cavidad peritoneal posterior, o llamado también transcavidad de los epiplones. Y todo lo que está adelante es la cavidad peritoneal anterior. La cavidad peritoneal anterior con la posterior o la transcavidad de epiplones se va a comunicar por este orificio, mira. Este orificio se denomina hiato de Winslow. Entonces, el hiato de Winslow va a unir la cavidad peritoneal anterior con la transcavidad de los epiplones. ¿Ya? Si nosotros hacemos un corte acá, un corte medial, vamos a ubicarnos así, mira. Este es el hígado, ¿ok? Acá abajo está pasando el duodeno. Acá atrás tengo la vena cava inferior. Y acá adelante tengo el pedículo hepático, que está formado por la vena porta y por la arteria hepática. ¿Sí? Y este es el marco del hiato de Winslow. Entonces, te vamos a preguntar, ¿cuáles son los límites del hiato de Winslow? Arriba, el hígado, con su lóbulo caudado, o llamado también lóbulo de Stiger. Abajo, bulbo duodenal. Atrás, vena cava inferior. Adelante, pedículo hepático. Y esos son los límites del hiato de Winslow. No te olvides, ¿eh? No te olvides que el hiato de Winslow es el que comunica cavidad peritoneal anterior con transcavidad de epiplones. Y acá encontramos, mira, el hiato de Winslow. ¿Por qué es importante el hiato de Winslow? Por esto, mira, por el pedículo hepático. ¿Qué pasa por acá? El pedículo hepático, la vena porta y la arteria hepática, ¿verdad? Listo. ¿Por qué es importante? Lo que pasa es de que imagínate que hubo un accidente de tránsito, producto de ese accidente de tránsito, el paciente o el conductor, su abdomen impacta contra el timón y lo termina lesionando. Entonces, este hígado es como un queso. Si tú piensas que por el sangrado que entra el cirujano y empiece a suturar el hígado, vas a pasar la aguja como si fuese un queso, lo vas a abrir más. Entonces no se puede suturar el hígado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? La maniobra de Pringle. El cirujano se mete a la cavidad abdominal, ¿ya? Busca el hiato de Winslow. ¿Y qué es lo que sabe el cirujano que ahorita vamos a saber? Que delante del hiato de Winslow, aquí, vamos a encontrar la arteria
hepática que va a irrigar todo el hígado y la vena porta. Entonces lo que va a hacer es coger aquí el pedículo hepático que forma parte de la parte anterior del hiato de Winslow y va a colocar ahí su pinza. De esta manera corta la circulación del hígado y ya no va a sangrar. Una vez que ya cortó la circulación, lo que hace el cirujano es colocar todas las gasas que pueda, ¿sí? Todas las gasas que pueda para poder rellenar este espacio y no sangre. Y nuevamente restituye la circulación. Entonces es una maniobra para salvar un paciente. Entonces acá se puede ver nuevamente el hiato de Winslow que comunica cavidad peritoneal anterior con la trascavidad de Piplones y la importancia es que su límite anterior es el pedículo hepático donde está formado por la arteria hepática y la vena porta. Cogemos eso, pinzamos eso y cortamos la circulación de manera inmediata al hígado. Como te decía, la trascavidad de Piplones es lo que está detrás del estómago y presenta un límite. Es un límite anterior, obviamente el estómago, un límite posterior, el peritoneo parietal, arriba el diafragma y abajo el páncreas. Bueno, acá también vamos a encontrar dos referencias anatómicas. Uno, el espacio semilunar de Traube y el otro es el triángulo de la B. El espacio semilunar de Traube es un espacio que es timpánico. ¿Sí? ¿Por qué timpánico? Porque yo hago la percusión y va a sonar como tambor. ¿Por qué? Porque aquí voy a encontrar el fundus. ¿Y el fundus de qué está lleno? De aire, ¿verdad? Entonces, este espacio semilunar presenta un límite superior que es curvado, que va desde el extremo anterior del octavo cartílago costal hasta la 11ª costilla. Y el límite inferior que pasa por el arco costal. En cambio, el triángulo de la B presenta límites a la derecha, que está a nivel del cartílago costal noveno, a la izquierda por todo el arco costal y por abajo una línea horizontal que une el noveno cartílago costal izquierdo con el derecho. Y este de aquí, cuando yo haga la percusión, es mate. ¿Por qué? Porque está ocupado por hígado y porque está ocupado por estómago. ¿Sí? Lo mismo. Ahora, la aorta abdominal, ya hemos visto antes, creo, que presenta arterias, acuérdate, parietales y viscerales. Las viscerales que pueden ser pares o impares, y las más importantes son las impares. La primera ramita que sale es impar, es el tronco celíaco. La segunda es la mesentérica superior y la final es la mesentérica inferior. La primera, que es el tronco celíaco, va a dar ramitas al hígado, al estómago y también va a dar ramitas al vaso. Por eso tiene la rama gástrica izquierda, esplénica, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Luego la mesentérica superior sirve para irrigar, mira, todo el intestino delgado, todo el intestino delgado, y la mitad derecha del colon. En cambio, la mesentérica inferior irriga la mitad izquierda del colon. Entonces, esto sí es un chucaque. ¿Ya? A ver, quiero que se estiren un ratito para que se les pase el sueño, para que me puedan entender esto. ¿Ya? A ver, estírense un ratito.
A ver, nuevamente, ya se estiraron. Excelente. Entonces, esto sí les va a sacar un chucaque. Hay que sí trate de prestarme atención. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con el tronco ciliaco. El tronco ciliaco, acuérdate que es la primera rama impar que emite la aorta abdominal. Está a nivel de la torácica 12. Y este tronco ciliaco va a presentar o va a dar tres ramas. La gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. ¿Sí? Acá las veo, mira. Esta es la gástrica izquierda, mira, este es el tronco celíaco, y viene aquí la gástrica izquierda. Aquí está. La gástrica izquierda va a dar una ramita esofágica, y el resto se va a irrigar la mitad superior de la curvatura menor, o sea, hasta acá nomás. Faltaría irrigar la mitad inferior, ¿verdad? Déjala ahí. Entonces, nuevamente, tronco celíaco da la gástrica izquierda. La gástrica izquierda se va a irrigar la mitad superior de la curvatura menor del estómago, pero antes de ir a irrigar la mitad superior de la curvatura menor del estómago da una ramita que se llama la rama esofágica. ¿Sí? Entonces ya tengo la gástrica izquierda. Vamos a ver la esplénica. Vamos. Para la izquierda también sale la arteria esplénica. Mira, esta es la arteria esplénica. Esta arteria esplénica es bastante tortuosa, ¿sí? Bastante tortuosa, pasa por detrás del estómago y, como su nombre lo dice, arteria esplénica, ¿dónde va a ir? Al vaso, ¿ok? Pero en ese recorrido, hasta llegar al vaso, va a dar ramitas al páncreas, ¿sí? Por eso acá siguen las ramas pancreáticas, que son las ramas para el cuerpo del páncreas, para la cola del páncreas, ¿sí? Y por ahí también va a dar unas ramas que se llaman estas gástricas cortas, que van a dar unas ramillas pues para irrigar la mitad superior, o perdón, para irrigar el fundus, ¿sí? Para irrigar el fundus. Son las gástricas cortas. Pero la más importante es esta, mira. Tiene la esplénica, da ramitas en este trayecto al páncreas, ya te dije. Luego da para arriba las gástricas cortas, va a irse al vaso, por eso se llama esplénica. Pero antes de irse al vaso, lanza una rama para abajo, que va a irrigar la mitad superior del estómago. Y esta se llama la gastroepiploica o gastromental izquierda. Entonces la gastromental izquierda va a irrigar la mitad superior de la curvatura mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está faltando? Irrigar la mitad inferior de la curvatura menor y la mitad inferior de la curvatura mayor, ¿verdad? Sigamos. Luego, la otra rama del tronco celíaco es la arteria hepática común, que es esta. Arteria hepática común. La arteria hepática común, ya, se va a dividir en dos ramas. Una que se va para arriba y otra que va para abajo. La que va para arriba, que es esta, es la arteria hepática propia. Esta de aquí. La arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia, que se va a dividir en arteria hepática izquierda y derecha, que se van a irrigar a cada lóbulo del hígado, al lóbulo derecho y al lóbulo izquierdo. Y del derecho sale una ramita para la vesícula, la arteria cística. No te vayas a olvidar esa rama. ¿Sí? La arteria cística es rama de la arteria hepática derecha. Y la arteria hepática derecha e izquierda es rama de la ¿qué arteria? De la hepática propia. ¿Ok? La hepática propia, antes de dividirse en rama derecha e izquierda, da una ramita, la gástrica derecha. Esta gástrica derecha se encarga de irrigar la mitad inferior de la curvatura menor, se anastomosa con la otra superior y ambas que van a irrigar la curvatura menor del estómago. ¿Estamos? Esta es
la rama hepática propia. Y luego la rama que va para abajo se denomina gastroduodenal. ¿Sí? Gastroduodenal. Esta gastroduodenal da una ramilla para la porción superior del duodeno, que es la arteria supraduodenal, y esta gastroduodenal pasa por detrás del píloro y se va a dividir en dos ramas finales. La gastromental derecha, que va a irrigar la mitad inferior de la curvatura mayor, y se va a anastomosar con la gastroepiploica izquierda, y ambas se encargan de irrigar toda la curvatura mayor. Y da otra rama también la gastroduodenal, esta, que es la pancreático duodenal superior. Pancreático duodenal superior, que se va a encargar, su nombre lo dice, a la mitad superior del duodeno y del páncreas. La cabeza del páncreas, para ser más exacto. ¿Estamos bien? Entonces, la hepática común da la gastroduodenal, que da dos ramas, la gastroepiploica derecha y la pancreático duodenal superior, y la hepática propia, que va a dar la rama arteria gástrica derecha y la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda, y de la derecha, ¿quién sale? La arteria cística. Y esa es la irrigación del estómago. Ahora, ¿cómo se regresa la sangre? A través del drenaje venoso. La gástrica derecha como la gástrica izquierda regresan directamente a través de la vena porta. Luego vamos a ver que la vena esplénica, ¿sí?, junto con la vena mesentérica inferior, ¿ya?, van a formar el tronco espleno-mesaraico. ¿Qué es esto? El tronco espleno-mesaraico se une con la vena mesentérica superior y forman la vena porta. Aquí en la vena mesentérica superior van a drenar las arterias, las venas pancreático-duodenales. ¿Sí? Bueno, los linfáticos del estómago son los del grupo celíaco, los linfáticos esplénicos y los linfáticos hepáticos. No vamos a entrar en detalle. La inervación está a cargo del nervio esplénico mayor y menor. Y fin, esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya nos quedaría hablar todo intestino delgado e intestino grueso. Y faltaría hígado y páncreas. ¿Ya? Es probable que todavía programemos una clase más virtual para terminar todo el sílabo. Realmente realmente aparato digestivo es bastante complicado, peor en el cadáver. Entonces, traten de estudiar bastante, ¿sí?, porque es complicado aparato digestivo. Más complicado que inclusive que corazón. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, alumnos, por su atención. Ya estaré coordinando con su delegada cuándo podría ser una próxima sesión. ¿Ya? Y bueno, que descansen, porque tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.